Javier, hay una nueva y necesaria cuarentena. ¿Cómo ves el sector de la salud en la ciudad y la situación de todo el personal de la ciudad en nuestra querida Buenos Aires? Hola Carlos, bueno, primero antes que nada saludarte a vos y a toda tu audiencia y agradecerles la posibilidad de poder estar conversando. La realidad es que nosotros esperábamos con mucha expectativa la efectivización de medidas más restrictivas en la ciudad de Buenos Aires porque, bien pensada la pregunta, está íntimamente relacionada a cómo está el sistema público de salud de la ciudad. Y la realidad es que el sistema público de salud está muy tensionado porque obviamente la cantidad de casos y la circulación tan fuerte que hay en del virus en la ciudad, está haciendo que, por lo menos en los hospitales donde se viene derivando principalmente del detectar y que tiene que ver con los barrios más humildes de la ciudad de Buenos Aires, las camas UTI están casi a tope y hay graves problemas en los barrios populares, sobre todo con la asistencia alimentaria, para poder cumplir el aislamiento. La realidad es que, sumado al deterioro que venía teniendo la salud pública de la ciudad de Buenos Aires por falta de presupuesto y por graves problemas con la asistencia con los insumos necesarios, hoy en día mejoró un poco su condición fruto del tiempo que dio la primera etapa del aislamiento preventivo social obligatorio para poder por lo menos recuperar camas hospitalarias generales. Para que te des una idea, del 2007 al 2015 se perdieron casi de 500 camas y hoy, fruto de la situación que impuso la pandemia en la ciudad, se sumaron 440 camas más. Es decir, ni siquiera con la pandemia logramos recuperar las 500 camas que perdimos en los dos primeros mandatos de Mauricio Macri y después con el de Rodríguez Larreta. Pero sigue estando el problema y sigue siendo muy evidente la situación que por la pandemia y la cantidad de casos que vienen multiplicándose en la ciudad de Buenos Aires, el sistema público de salud está con mucha tensión y sin tener claro cuál es el rol del sistema privado de salud, donde también hay camas que va a ver en qué momento va a ser necesario que el Ejecutivo de la ciudad puedan tener una medida para poder disponer también de esas camas ante una urgencia como la que se está planteando. A instancias del gobierno nacional se implementó en la ciudad el plan Detectar. ¿Cómo ves los resultados de este plan? Bueno, cabe recordar que el plan Detectar se plantea en la ciudad desde Nación, una vez que se empieza a ver la situación particular que estaba viviendo la Villa 31. Y la realidad es que lo que hizo el plan Detectar fue poner en evidencia una problemática desde el bloque del Frente de Todos nosotros habíamos planteado. Para que te des una idea, el 14 de abril presentamos un proyecto de ley que tenía que ver con la creación de comités de emergencia sanitaria y económica en los barrios populares. Obviamente esto no tuvo eco en el oficialismo que está expresado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y posterior a eso se empezaron a crear distintos comités de crisis en barrios populares. La presión conjunta y la articulación con Nación habilitó esta posibilidad de que el plan Detectar en principio comenzara en la Villa 31. Hay que aclarar algo, para mí el plan Detectar tiene tres patas muy fuertes. Primero, la búsqueda activa, es decir, en función de los casos positivos que hay y un relevamiento territorial que se va realizando, se va en busca de los contactos estrechos de esos casos positivos. Hay que destacar ahí el rol que cumplieron las organizaciones sociales y políticas que hay en las villas, porque fueron los que se encargaron de generar ese listado de personas, contactos estrechos, y que tuvieron la posibilidad de acercarlos al plan Detectar, que funciona en el polo educativo que está la escuela Walsh, ahí que es donde se instrumentó el plan Detectar. Es decir, que gracias al desarrollo que tienen las organizaciones políticas y sociales en el barrio, se pudo acercar a la gente al plan. Lo que hace Nación puntualmente es el hisopado en el plan Detectar, cosa que también funcionó, pero después de una vez la persona que está hisopada y tenga resultado el negativo, obviamente vuelve a su casa y mantiene una cuarentena, pero el positivo tiene que ser derivado a distintos lugares, hospitales u hoteles para los casos positivos leves. Ahí es donde empieza, la verdad, un derrotero que padecen las personas que
que son trasladados a hospitales, los tiempos de espera son terribles, las condiciones de espera en algunos lugares fue en espacios al aire libre o en guardias durante más de 10 horas, imposibilitados hasta a veces de poder acceder a un baño, porque en el hospital les planteaban que no tenían el personal para que pueda higienizar ese baño cada vez que vayan ellos, y generó muchas complicaciones, inclusive de desmembramiento de familias. Obviamente se suma ahí la necesidad de aquellos familiares de ese contacto que fue positivo en su domicilio, llevar adelante en un barrio popular o villas o asentamientos, como nosotros los conocemos desde hace mucho tiempo, que las condiciones de aislamiento, si no son provistos de la asistencia alimentaria y de elementos de higiene, lo necesario para poder llevar adelante el aislamiento, se complejiza aún más. Así que, lamentablemente, en la parte que corresponde a Soledad puntualmente, que es la derivación, una vez hecho el hisopado que hace Nación como positivo, ese momento empieza a ser muy crítico para cada una de las personas, lo que a veces llevó a alguna contradicción y en algunos momentos que muchas personas no querían acercarse a hacer los hisopados porque entendían que por las referencias que tenían de otros vecinos o familiares, por el trato que llevaban adelante en cada uno de los hospitales, particularmente el Hospital Fernández, que fue uno de los principales lugares de derivación, tuvieron muchos problemas, muy mala atención y una suerte de discriminación, la verdad, brutal, que obviamente también pone de manifiesto la desigualdad que padecen los habitantes de las villas de nuestra ciudad. Javier Andrade, frente a esta pandemia, ¿consideras que existe un compromiso real por parte del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y su gobierno? Mira, Carlos, yo creo que hay que ser cuidadoso, pero no hay que ser hipócritas tampoco. La realidad es que nosotros vimos con una expectativa también el hecho de que el jefe de gobierno se haya puesto a disposición del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la conducción general, digamos, de cómo abordar la pandemia en términos federales, ¿no? Y que conjuntamente en esas reuniones, junto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hayan delineado algunos lineamientos generales para llevar adelante. Lo que sí nosotros, y acá está la parte de que uno no puede ser hipócrita, que más allá de lo que te mencionaba recién, que entendiendo que el sistema de salud pública venía siendo desfinanciado de manera estructural en la Ciudad de Buenos Aires, entendiendo, por ejemplo, que el presupuesto cuando asumió Mauricio Macri en el 2007 de salud rondaba el 25% y hoy ronda el 16% del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Eso pone en manifiesto una definición política al respecto, ¿no?, sobre lo público, particularmente con respecto a la salud, que tiene que ver con un derecho humano. Nosotros vemos que el jefe de gobierno debería haber tomado muchas más medidas que podrían fortalecer el sistema público de salud, y por otro lado también, más allá del tema de salud que abordamos en las preguntas anteriores, entendemos también que hay muchos sectores que han sido muy castigados por la pandemia y que la Ciudad de Buenos Aires no ha tomado ninguna medida para atender a algunos de esos sectores. Lo digo, por ejemplo, en materia de salud, las promotoras de salud, que son mayoría mujeres y que trabajan en barrios vulnerables, son el primer eslabón en la posibilidad de acceder a la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas, cobran 14.000 pesos por mes, y recién ahora sacaron una resolución que, sin reconocer el trabajo de ellos, porque nosotros tenemos un proyecto también que crea la figura de promotoras de salud, que es lo que debería hacer para que sean parte estructural del sistema público de salud, mejoraron las condiciones de algunas de ellas, porque son 52 e incorporaron 29 nada más, mejorando un poco sus condiciones salariales, pero con una figura de auxiliares, lo que quiere decir que después de la pandemia no sabe qué rol van a cumplir. También nosotros presionamos para que se pueda efectivizar que las enfermeras sean parte de la carrera de profesionales de salud, y tampoco tuvo eco nuestra propuesta. Y por otro lado también hay sectores como pequeños comerciantes, como los taxistas,
muchos de ellos castigados de manera brutal en la pandemia, como también los programas sociales como Ciudadanía Porteña, que no han tenido ningún aumento, y no ha habido ninguna línea que vaya en atención de alguno de estos sectores, particularmente en términos de medida económica. Y todo esto entendiendo que el gobierno de la ciudad tiene la posibilidad, porque aprobaron una ley de emergencia económica y financiera solamente con los votos del oficialismo. Nosotros no acompañamos esa ley porque precisamente no hubo ninguna erogación del gobierno nacional, una asignación presupuestaria que aparte le dio la potestad a esta ley de poder de manera digamos, arbitraria y sin tope disponer sobre todo el presupuesto de la ciudad, que son 480.000 millones de pesos, y reasignar partidas para poder atender a algunos de estos sectores, y no existió esa política. La realidad es que entendemos que siendo la ciudad más rica del país y la más rica de Latinoamérica, entendiendo el presupuesto per cápita, deberían llevar adelante una mayor línea de políticas públicas y de gestión económica que puedan salir a paliar algunos de los sectores que están siendo castigados.